Pues buenas tardes, bienvenidos a esta octava mesa sobre educación en el 9º Diálogo Nacional por un México Social, Perspectivas del Desarrollo a 2030. Primeramente, voy a proceder a presentar a nuestro ponente y agradecer su participación en nombre del PUET. Es el maestro Rodolfo Ramírez Raimundo. Es profesor de Educación Primaria por la Escuela Nacional de Maestros. Estudió la licenciatura en Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Ciencias con especialidad en Educación en el Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Fue director general de Investigación Educativa en la Secretaría de Educación Pública entre 1997 y 2003. Dirigió la revista Cero en Conducta, en coautoría con Patricio Chávez, la evaluación de los programas compensatorios, notas para una política de equidad educativa, publicado por la CONAFE en 2006. Ha coordinado los libros Desafíos de la Educación Media Superior y la Reforma Constitucional en materia educativa, alcances y desafíos por encargo del Instituto Belisario Domínguez, institución donde colabora actualmente como investigador. Le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, presentaré también a nuestro comentarista, el doctor Patricio Chávez. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas, maestro en Ciencias en Planificación para el Desarrollo y candidato a doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina. Fue oficial y coordinador de proyectos educativos, sociales y culturales en las oficinas de la UNESCO en Ecuador, Venezuela, Argentina y México. Es consultor internacional de organismos internacionales como la OEA, UNICEF, BID, OIT y NUT, en las áreas de ciencias sociales, políticas públicas y desarrollo social, educación y cultura. Asesor de los Ministerios de Educación, Cultura y Desarrollo Social de Colombia, Ecuador, Venezuela, Argentina y México en temas relacionados con diseños de política, diseño, gestión e implementación de programas y proyectos y evaluación de programas y proyectos sociales, educativos y culturales. Le damos también la bienvenida. Bueno, pues sin más ni más, pues empezamos con la presentación del maestro Rodolfo Ramírez. Pues muy bien. Pues muchas gracias por su asistencia. Quiero agradecer en primer lugar la invitación que me hizo el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo para participar en este informe, particularmente a Enrique Provencio, a Mario Luis Fuentes y a Rolando Cordera, quienes coordinan o trabajan en la coordinación de este estudio. Entro directamente al tema. El objetivo número 4 de la Agenda del Desarrollo Sostenible plantea como meta al 2030 garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Para el año 2030. Esta meta, este objetivo implica metas que refieren a la atención de la primera infancia, que es un rubro, un aspecto donde México está con notables carencias, principalmente en la etapa de 0-3, aunque esto puede prolongarse, esta afirmación, hasta 0,5, 0,06. Refiere también a garantizar el acceso y la calidad en la educación básica y media, tener disponibilidad de opciones de formación para todos los jóvenes y adultos, de tal modo que todos desarrollen capacidades, al menos estén alfabetizados y cuenten con nociones elementales de aritmética, así lo dice la meta, para acceder al trabajo decente o desarrollar proyectos propios. Y un elemento que marca esta agenda, como ya se ha dicho en todas las mesas anteriores, es el combate a la desigualdad en todos los rubros mencionados, desigualdad asociada con el origen social, con el origen étnico o con condiciones personales como la discapacidad. Lo primero que quiero señalar es que, a diferencia de los objetivos de desarrollo del milenio, este objetivo y estas metas sí plantean un desafío para el Estado mexicano.
Los primeros, como sabemos, estuvieron los objetivos del milenio más dirigidos a naciones con dificultades severas, especialmente con problemas extendidos de pobreza extrema y de hambre. Así, México alcanzó los objetivos de desarrollo del milenio en materia educativa prácticamente sin alterar en nada la política pública. Y eso era más o menos previsible, porque, por ejemplo, el objetivo 2 planteaba lograr la enseñanza primaria universal. Y México tenía en el año 2000 99.3 de cobertura en primaria universal. Hay una parte todavía que no se cubre. Pero cuando la Oficina de Presidencia de la República señala triunfalmente que hemos logrado las metas del milenio, en realidad lo que logramos es actualizar el registro estadístico. No sucede así con la Agenda de Desarrollo Sostenible y creo que por eso es muy importante reflexionar sobre ella. Un elemento fundamental de esta agenda es el criterio de inclusión y equidad. Podríamos decir, se trata en síntesis de alcanzar educación de calidad para todos, colocando el énfasis en la inclusión de todas las personas para abatir justamente la exclusión que ha caracterizado durante mucho tiempo el desarrollo de los sistemas educativos. Desde mi punto de vista, la consecución de las metas que plantea la agenda significaría, en síntesis, hacer efectivo el derecho a la educación, tal como lo plantea ya la Constitución Política del país. Quiero decir que no es una meta que se le encime al Estado mexicano, sino que coincide plenamente con lo que se establece ya en la Constitución de la República, sobre todo si tomamos en cuenta los cambios más recientes. El primero fue que desde 1993 se declaró obligatoria la secundaria, en 2002 la educación preescolar de 3 a 5 años y en 2011 se decretó la obligatoriedad, se promulgó la obligatoriedad de la educación media que conocemos como media superior, de 15 a 17. Eso hace que actualmente pues, tengamos un amplio tramo educativo obligatorio. Y por otra parte, una modificación que ha sido polémica, pero parece que importante, es que en la reforma de 2013, promovida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, se incluyó la garantía de calidad en la educación como una obligación del Estado. Ha sido polémica porque pues, hay quienes sostienen con toda razón que toda educación tiene que cumplir sus finalidades y cumplir las finalidades es lo que la hace de calidad. Sin embargo, ese agregado que a la letra dice el Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, en voz de defensores de derechos humanos y de juristas como Pedro Salazar, ese cambio hizo que el derecho a una educación de calidad fuera justiciable, es decir, exigible ante instancias judiciales, por la vía de la demanda judicial. Y por ese lado me parece a mí que es un agregado importante. En síntesis, entonces, tenemos un ciclo de educación obligatoria de 15 grados que comienza desde los 3 años de edad y concluye hasta los 17 o 18 años. Tendríamos que garantizar el acceso universal a todos esos niveles. Pero no solo eso, la agenda plantea alcanzar las metas de universalización para 2030. La Constitución, en sus transitorios, en los sucesivos cambios, planteó alcanzar la meta de universalización de la educación preescolar en 2008. La universalización de la secundaria se habría alcanzado desde 1993 o un poco después, ahí no se planteó una meta fija, y la universalización de la educación media en 2022. Es decir, la agenda, en todo caso, nos da un plazo bastante más amplio y yo creo que más razonable
para la consecución de las metas. Y considero que es también una oportunidad para, si se toma en serio y no solo para sumar al gobierno mexicano al discurso internacional políticamente correcto, una oportunidad para construir políticas de Estado, por lo menos de mediano plazo. La educación particularmente, pero otras áreas de la vida pública han estado sujetas a políticas de muy corto plazo, ni siquiera a veces lo que dura el sexenio, porque suele haber rupturas o durante el desarrollo del sexenio. Entonces yo pienso que esto sería realmente una oportunidad y por eso me da mucho gusto poder contribuir con estas reflexiones. En el siglo XX, a finales del siglo XX, México estaba atendiendo 33 millones de estudiantes entre 3 y 17 años. Eso representaba alrededor de 81% de la población total, que pueden ver ahí en la tabla, en cobertura neta, que había significado un salto enorme, si ven, con 1950, cuando estábamos atendiendo alrededor de 3 millones en ese rango de edad. En ese tiempo la prioridad era la educación primaria, estamos hablando de 1950, y la matrícula estaba concentrada en ese nivel educativo, como bien pueden observar ustedes aquí. La educación preescolar era muy pequeña, la educación media solo estaba en unas cuantas ciudades, decía Torres Bodet, y para el año 2000, aunque hay cambios en las cifras, tenemos una atención bastante alta en todos los niveles. En total, eso cubre aproximadamente, según datos de la SEP, el 80% y según datos directos del censo, alrededor del 81%. La primera reflexión que quiero hacer es que allí, hoy está de moda someter a crítica, y eso es importante desde la academia, pero está de moda en los medios de comunicación descalificar el esfuerzo que significa la escuela pública. Y yo creo que estando en la Universidad Nacional Autónoma de México, símbolo del esfuerzo público, creo que es muy importante reivindicar que este fue un logro enorme. Es un resultado formidable de la política pública y no hay que olvidarlo del esfuerzo de familias mexicanas que siempre han contribuido al sostén de la escuela pública. Alcanzar esta matrícula y esta cobertura en un periodo en el que la población crecía aceleradamente, en que Jaime Torres Bodet sintetizaba con un indicador cualitativo. Dice, cada año teníamos que atender a más niños de los que atendimos el año anterior en primer grado, simplemente. Es decir, para el primer... Eso da cuenta de este esfuerzo. Sin embargo, pues este esfuerzo se realizó de manera gradual y muy desigual. Entonces yo quiero seleccioné aquí algunos datos. Al año 2000, ese gran esfuerzo significaba también una distribución muy desigual de la educación en el país o de la escolaridad. Si lo viéramos en términos solamente de grados acumulados, 6 millones de personas mayores de 15 años y más, tenían 0 grados escolares. Habíamos alcanzado un promedio de escolaridad, también eso se me olvidó mencionarlo, de 7.5 grados, habiendo partido en 1950 de menos de 2 grados. Es decir, este es un salto importante porque se trata de una población muy grande. Pero el problema es que esa esa escolaridad se distribuyó de manera muy desigual. En términos de ingresos, el decil 1 en el año 2000 tenía 3.2 grados de escolaridad, según datos que sistematizó el profesor Cortés, que citó Rolando hace tiempo en un artículo.
y los deciles noveno y décimo tenían 10.4 y 13.2 respectivamente. Hay entonces una gran diferenciación social. Solamente en grados de acumulación, les decía, una minoría tenía una cantidad de grados que puede rebasar los 18. Y si lo vemos por entidades, el Distrito Federal y Nuevo León tenían en 2000 9.6 y 8.8, mientras Oaxaca y Chiapas alrededor de un poquito más de 5 grados. Desigual distribución regional, desigual distribución social y distinta acumulación por las personas. No obstante, no podemos negar la magnitud de ese esfuerzo. ¿Cómo estamos ahora y qué se puede identificar como déficit de nuestro sistema educativo? Miren, aquí en esta gráfica marcamos en estas barras la tasa bruta de escolaridad, es decir, qué número de personas están inscritas en la escuela independientemente del grado. No les pido que se lo graben, pero creo que va a ser elocuente cuando comparemos con otra. Y aquí en estas líneas marcamos la tasa neta, que es el número de personas, la proporción de personas que están inscritos en el nivel educativo que les toca, ¿no? De tal manera que la tasa bruta suele siempre ser mayor que la tasa neta. Pero eso, y estando en la Facultad de Economía, creo que no tiene problemas. Esta es primaria. Como ven, lo que les decía hace ratos, prácticamente universalizada desde 1982, que lo proclamó por esos años Fernando Solana, aunque no era totalmente cierto, como lo demostró el censo del 90. Pero se ha movido, ese es el nivel educativo que fue prioritario durante casi todo el siglo XX, después se sumó la secundaria y al último el preescolar, ya en este siglo. Esta otra línea refiere a la secundaria y así está, como les he contado. En la secundaria lo que tenemos es aproximadamente, o más bien 87% de cobertura. Ahí tenemos un déficit de cobertura muy importante, es obligatoria desde el 93, no hay que olvidarlo. Esta línea es el preescolar. En 2002 se le declaró la obligatoriedad. Hay un crecimiento aquí muy importante, pero quiero subrayar que se trata de un crecimiento más o menos artificial, o cómo se puede llamar eso, porque se debió a un subregistro que existía antes de que fuera declarado obligatorio. Ustedes conocen o conocieron muchos jardines de niños no registrados. Con la obligatoriedad se tienen que registrar y entonces están matrículas. Pero luego ha tenido un crecimiento pues no muy agudo. Allí en la educación preescolar tenemos una cobertura neta del grupo de edad 3-5 de 72%. Y por último está la educación media declarada obligatoria en 2011, o sea, es muy reciente. Traía, eso sí, ya una tendencia importante de crecimiento. A partir del año 2000 se convirtió en un nivel educativo al que se le comenzó a dar más importancia, como se puede observar aquí. De hecho, la educación media pasó de 34% a 56% en estos años, contando solamente de 2000, que es un crecimiento muy importante y, bueno, rápido. En fin. Pero seguimos teniendo déficit de cobertura. Este es un problema, primero, que hay que atender, porque es el primer requisito para el ejercicio del derecho a la educación. Esta gráfica nos muestra esos déficits. Aquí tenemos la población que asiste por edad. Pueden observar, si se alcanza a ver, 14 años, 15, 16 y 17. Creo que la gráfica es elocuente y estos son datos de la encuesta intercensal más reciente, la de 2015. Bueno, la primera también, ¿no? Esta es la población que no asiste.
17, 16, 15, 14, donde está el mayor déficit de atención. Y en el otro extremo, la población que no asiste, pese a que es obligatoria su asistencia, 1.600.000 niños de 3 no tienen acceso a la educación preescolar, según la encuesta intercensal. Niños de 4, 600.000 no tienen acceso al segundo año de preescolar, y tenemos siempre una población que no se atiende en primaria y en secundaria. Ese es el déficit en términos de cobertura. ¿Cómo se expresa esto? Hasta educación superior. Esto es interesante. Miren, esta barra es lo mismo que la otra gráfica con datos de la Secretaría de Educación Pública. Y otra vez vemos 3 y 4 con déficit de cobertura, el mayor en 3 años. La población de 5, al parecer, está totalmente atendida. Una parte está inscrita en primaria, esta está en preescolar. Y la población de 11 también está atendida. Esta parte está en primaria. Esto que no aparece en las estadísticas realmente está en secundaria y así. Pero aquí comienza el déficit muy importante, que se va a ir aumentando. Desde los 13 años va aumentando el porcentaje de personas que no ingresan a la escuela. Y otra vez vemos aquí, de la obligatoria, el mayor déficit está en la educación media. Y la educación media tiene actualmente un peso muy importante, primero pues porque posibilita el ingreso a la educación superior, y la educación superior marca un quiebre en la obtención de empleo, en el nivel de ingreso, etcétera. Pero la educación media parece ser que marca el destino de muchas personas. De quienes concluyen la educación media y de quienes no lo hacen, puede haber una bifurcación. Pues bien, ¿dónde se encuentran y quiénes son las niñas y los niños que no van a la escuela? Aquí, esta es otra manera. Pues un dato que registramos aquí, por cierto, agradezco mucho a Concepción Torres, está aquí presente, una compañera del equipo de trabajo, juntos trabajamos estos datos, los obtuvimos de la encuesta intercensal, y miren, una parte importante de la matrícula que no, de la población que no asiste está en poblaciones de 2.500 o menos, ¿no? Es decir, las localidades más pequeñas y a veces sumamente dispersas. Pero en niños de 3 años encuentran ustedes, solo asisten 154 contra 414.000 que no acceden. Algo similar podrían observar en el otro extremo. Una parte importante entonces del problema está, como siempre, como hace mucho tiempo, en las localidades más pequeñas. Pero una revisión más detallada por estado, no sé si la traigo aquí, no la traje aquí, miren, indica que tanto en 3 como en el periodo 15-17 el asunto es más general. Es decir, está distribuido de forma muy variable entre los estados y, por ejemplo, en 3 a 5 años la mínima cobertura la van a encontrar en Chihuahua, la máxima en Tabasco. No hay algunos datos que ordenen, que nos permitan decir esto se debe a tal cosa. Sostengo que en materia de educación preescolar, pues buscaron más bien la manera, están esperando la manera en que la tendencia demográfica universalice el servicio. Esa es otra estrategia de política, porque cada vez nacen menos niños y está creciendo la cobertura en 3, pero no se está haciendo un esfuerzo deliberado y tampoco se ha tomado la decisión de no declararlo obligatorio, como se ha propuesto y se había acordado en comisiones de la Cámara
de Diputados hace algún tiempo. Pero bueno, ese es el primer dato. Otro dato que es muy importante y creo que para los objetivos del programa y del informe tendríamos que prestar toda la atención. Hay un acuerdo internacional, hay muchas declaraciones, México ha suscrito tratados al respecto, convenios, para erradicar el trabajo infantil. Pero nuestro país sigue teniendo una cantidad importante de niños que trabajan de entre 5 y 7. Estos datos proceden del módulo de trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. El más reciente es de 2015 y los datos se acaban de dar a conocer hace unos meses. Pues tenemos 1.589.000 niños de 15, 16 y 17, o adolescentes, como decíamos antes, que trabajan. Pero entre 5 y 14 tenemos a cerca de 900.000 niños que trabajan. Pero al revisar con detalle estos datos, y que ustedes pueden observar, en total de esa población del periodo, tenemos a un 38% que no asiste a la escuela y que representa 848.000. Si el déficit de asistencia llega, según la Secretaría, a 2.600.000, según la encuesta intercensal, a 4.700.000, siempre hay variación de datos entre las fuentes. Una parte importante del no acceso está explicado por los niños que trabajan. Y yo creo que allí se requiere una política focalizada de autoridades del trabajo, de autoridades educativas, con mucha participación de los poderes de los gobiernos locales. Un poco difícil, aunque el asunto, ¿dónde se concentran? Ustedes ven aquí también este otro aspecto. Miren, de los niños que trabajan en el sector agropecuario, tenemos a un 40% que no asiste. Pero si ven a los que trabajan en el sector de construcción, es el 74% de ellos los que no asisten, es decir, del total, ¿no? Industria manufacturera, 44%, y los que están en comercio parece que están en mejores condiciones. De comercio y servicios tienen más posibilidad de acceder, están en núcleos urbanos, trabajan horarios menos cortos, en fin. Si analizáramos por situación de trabajo riesgoso, en mayores de 15 y 17, encontramos un porcentaje muy alto. 15, 17, 65% en total no asiste. Y podría estar, ese grupo de edad tendría que estar justamente en la educación media, aunque es muy probable que no tenga el requisito para hacerlo, pero no hay una política que focalice directamente a los niños en situación de trabajo. Otra población que merece particular atención, y así lo han detectado el Instituto Nacional para la Educación